Es Alonso. Estamos al aire. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan a todos ustedes, amigos y amigas de Me Queda Claro. Pues hoy ya 2 de septiembre de este 2013, un mes que inicia sin duda como terminamos el mes de agosto, con una serie de situaciones, de acontecimientos, de eventos en el ámbito nacional. Y bueno, no cabe duda que cuando el gobierno federal se propone en el diálogo, en la concertación, en escuchar las voces, pero también de imponer la fuerza de la democracia externada y expresada en mayorías y en instituciones, bueno, pues entonces el gobierno tiene que actuar en consecuencia. Y vimos todo lo que fue el transcurso de largos y aciagos días que parece ser que van a prolongarse con cuando se dio el inicio del ciclo escolar en nuestro país. Bueno, pues un grupo interesante, numeroso, que no mayoritario dentro del propio Sindicato Nacional o dentro del propio Magisterio Nacional, que está expresado su mayoría en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y otro tanto en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, una organización que se escindió, se separó este grupo y conformaron la coordinadora del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hace ya muchos ayeres, más de 30 años, y que bueno, ha enfrentado de una manera férrea a lo que fue el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en contraposición, en yuxtaposición, digámoslo así, de la forma en que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en tiempos de Jongitud Barrios, bueno, ya tenía este tipo de, digamos, de componendas con el gobierno en turno, y que hace 23, bueno, pues recayó por obra y espíritu y gracia del presidente en turno, Carlos Salinas de Gortari, pues en la maestra Elbaster Morales Gordillo Morales, y que bueno, la coordinadora ha dado su lucha contra las autoridades, ciertamente, pero como disidentes del propio Magisterio Nacional agrupado en el sindicato. Mucha agua ha corrido debajo del puente de la historia educativa en nuestro país en ese tenor, y bueno, vemos de que definitivamente han cambiado varias cosas, y que tras la reforma educativa que el presidente Enrique Peña Nieto inició desde la mesa del pacto, que se puso a funcionar y fue firmado su acuerdo pues al segundo día de que Enrique Peña Nieto, hoy lo recordaba en el marco de su mensaje político en torno a su primer informe de gobierno, pues señalaba de que bueno, ahí se empezaron a procesar, a expresar voluntades de las tres principales fuerzas políticas, como el PRD, el Partido de Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, y vaya que bueno, pues esto se tradujo en la reforma constitucional en materia educativa, y que pues ha transcurrido hasta el día de ayer, pues con una serie de avances y decía yo, desde hace poco más de 15 días, con parte del magisterio que agrupa a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues en sus permanentes inconformidades, marchas, plantones, tomas de edificios públicos, algunos actos con una virulencia inusitada, no nueva, pero sí llevada a los extremos, como ese ataque que sufrió el Palacio de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, y que bueno, esto ha venido caminando. Se sentaron toda la semana pasada a dialogar con ciertas comisiones legislativas, tanto de senadores como de diputados. No estuvieron ahí los del PAN, todos los demás sí, el PT, el Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y por supuesto el Verde Ecologista, el PRD y el Partido PRI, bueno, ahí estuvieron. ¿Y qué pasó? De que bueno, las posturas que representaban los líderes del Magisterio Nacional
pues estaban encontradas y querían ellos, incluso Pablo Gómez, un agente de izquierda y que tiene una carrera legislativa pues muy amplia dentro de la izquierda, pues así escribía un artículo el viernes pasado donde decía pues la penosa derrota del Congreso Nacional Trabajador de la Educación, en entendido de que pues no había representado una propuesta concreta, y él decía que querían que se abrogara, incluso les corrige la plana y dicen no es abrogar sino derogar. En fin, bueno, se sentaron hasta el último momento, querían que se echara atrás el artículo 3º, porque decían que eso tenía que consultarse a la ciudadanía y con el propio magisterio, y bueno, creo que no se avanzó. Dice el PRD que casi el 90%, 95% de las propuestas del PRD, no de la coordinadora, pero que muchas las asume desde ese ámbito, bueno, están incluidas en esta ley del servicio profesional docente, y que ayer, después de que se instaló pues el periodo permanente del Congreso de la Unión de ambas cámaras, bueno, de Senado y de diputados federales, bueno, pues qué es lo que aconteció, que ayer a las 8 de la noche subieron ese tema de esta ley secundaria que faltaba de aprobarse, ya con las muchas modificaciones y alcances que se le hicieron, incluso con un transitorio que dice que sí tiene que ir más adelante a revisar el modelo integral educativo, y ya por el filo de la 1 de la madrugada, ya del día hoy 2 de septiembre, día del informe, o al menos del mensaje presidencial que ayer entregó, como lo marca la Constitución, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, en un evento fast track allá al Congreso, una vez que se instaló y que se cumple con el precepto constitucional. Bueno, pues a la 1 de la madrugada se aprobó ello, y fue de lo primero que el presidente de la República, al punto exactamente de las 10 de la mañana, un discurso que duró, una vez que el protocolo del anuncio, en fin, 58 minutos, terminó a las 11, y de ahí dio ya el mensaje político de 8 minutos, y ahí terminó esta circunstancia. Disculpen que no lo haya hecho, ya estaba yo en este tema y lo hubiera interrumpido, creo que no es menor. Aquí ahorita fue difícil llegar hasta las instalaciones de la nueva FM 94.7, aquí ya me queda claro. Sin duda Miguel González Alonso, quienes nos ven en internet ya se percataron de su presencia. Bueno, ya está cerrado el libramiento, se cerró porque hay una marcha de maestros hoy aquí en la capital del estado de Chiapas. Muy buenas tardes y bienvenido, Miguel González Alonso, extrañando pues tu ausencia. Sabemos de que tu ausencia la semana pasada, ¿sí? No estuviste aquí, entonces sabemos de tu apretada agenda, pero ya estás aquí. Me preguntaba Laura allí que si nuevamente iba a estar solo, y le dije que esperaba que sí. Hilda allí. Entonces que estuvieras por aquí hoy. Bien, Alfonso, no quise interrumpir tampoco porque estabas dando un contexto muy completo de lo que tiene que ver con el primer informe del presidente Peña Nieto. Primera vez que este evento tiene lugar en la residencia oficial de Los Pinos. Para ello se montó una carpa especial en la explanada Francisco Villa, y llamó la atención pues desde el momento de la entrega del informe, los anarquistas, o sea, ya ni siquiera con alguna corriente ideológica, sino simplemente un grupo de personas con la idea de llevar la contraria, de no estar de acuerdo con un Estado de Derecho, con un régimen constitucional e institucional, generando de nueva cuenta problemas. Veía yo en redes sociales inclusive también muchas quejas de parte de algunos comerciantes de Tuxtla Gutiérrez, que pues sus negocios fueron pintarrajeados con las diferentes movilizaciones que han hecho los señores profesores, dándonos una nueva clase de educación en las calles, que por cierto hoy también, así como hay problema aquí en las inmediaciones de la nueva FM, también lo hay allá a la altura de la Torre Chiapas, en lo que son, creo yo,
si se le puede llamar así o entender, Alfonso, como especie de patadas de ahogado, luego de que en el Congreso esta madrugada pues se aprobara lo que estaba pendiente y se cumpliera de alguna forma el presagio, más que la instrucción, el vaticinio del presidente de la República, al decir ni un paso atrás. Si me das oportunidad de este contexto, yo estuve observando muy escéptico lo que se veía en relación al informe del presidente Peña Nieto como una especie de pasos para atrás, que se me hacían muy delicados para la institución presidencial, al decir, no, ya no va a ser en el Palacio Nacional porque pues están los señores maestros en la Plaza de la Constitución. Va a ser en el Campo Marte, que era así como que un aviso de, a ver, es pleito, digan porque aquí están las Fuerzas Armadas. Y luego que no, que nada más fue un disuasivo porque iba a ser en otro lado. Y de repente aparece con que no es el tradicional 1 de enero, con lo que no se vulnera en nada la ley, lo que debió haberse el 1 de septiembre. Lo que se debe hacer el 1 de septiembre, lo que tiene la obligación el presidente de la República es de entregar su informe en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, y eso se hizo, lo cumplió a cabalidad el secretario de Gobernación como se había previsto. Además era un mensaje claro, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong entregando el informe en San Lázaro. Pero qué grave. Bueno, que hubo algunos leves enfrentamientos. Hablaba de los anarquistas. Hubo algunos detenidos, y, o sea, no, precisamente por ello, pues, estaba blindado, como dicen algunos analistas, tenían prácticamente blindado el Congreso. Pero pues es todos los años eso, ¿eh? Pero es que no hay que darle garantías para que los legisladores se puedan reunir, si no pasaría como sucedió en días pasados, hace 2 semanas exactamente, y que pues no les permitieron o querían entrar a la fuerza de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a bayoneta calada, digámoslo prácticamente, y pareciera ser que es lo que buscan, en el fondo quieren sangre, están buscando sus ahí, banderas. Que haya esa represión para contrarrestar y para sentirse las víctimas, ¿no? Y ya termino, Alfonso. El planteamiento es que el que estuviera reculando el presidente de la República, o que esa impresión diera de que inclusive no lo hizo el 1 de septiembre, sino el 2, daba una mala señal. Todo era en un abono a la prudencia. Hoy expresó el presidente el porqué, dio el razonamiento. No le apostamos a la violencia, sino a la inteligencia. Y eso me parece estupendo, porque esas banderas que querían levantar hoy, de heridos y de quizá muertos y de más detenidos, pues simple y sencillamente no las tienen. Se cumplió con el protocolo de la entrega del informe, y hoy se cumplió con el protocolo de lo que ya dejó de ser concretamente el Día del Presidente, pero sí se hizo en la residencia oficial de Los Pinos, que por cierto un comunicador nacional decía, es donde reside el Poder Ejecutivo. Reside en cuanto a que habita, pero el Poder Ejecutivo reside en el Palacio Nacional. Lo dijo Loret de Mola. Así es. Bueno, ahí se dio este evento. Creo que esa percepción que es sin duda compartida lo escuchaba yo alrededor, en el marco de esto de la reforma educativa, desde que se instalaron y que hicieron estas actitudes agresivas algunos de la coordinadora, sobre todo quienes van encabezando estas marchas, estas protestas, pues se le pedía al gobierno primero del Distrito Federal en que salvaguardara la integridad y el derecho de vía o de libre tránsito, y pues que se vieron algunas acciones de virulencia y de andar pintarrajeando, y incluso actos vandálicos en contra de comercios y algunas tiendas de estas de conveniencia. Y pues en medio la Ciudad de México, la capital, el núcleo de este país, donde se dan muchas circunstancias de la vida económica, de las sedes internacionales, en fin, la sede de los 3 poderes del país,
y bueno, pues ya la gente estaba harta, pero también fíjate que la gente supo guardar mesura, cordura, y no buscar el enfrentamiento como cuando se vio que cerraron, invaden el periférico sur allá por la altura de la JUS, donde está la televisora de TV Azteca. Ellos andaban buscando, como provocando, querían tener a su víctima, ¿no? Querían tener a su muertito, como bien algunos dijeron, para tener mayores banderas y hablar de la represión e irse contra todas las instituciones, como de hecho de una u otra manera lo hicieron. Ellos siguen insistiendo. Lo escuchaba hoy a Francisco Bravo, de la sección 9 del sindicato allá en el Distrito Federal, a fin, por supuesto, de la Coordinadora Nacional, de que nuevamente administraron el conflicto, que les tomaron el pelo, que fue una aprobación fast track, en fin. Entonces siguen ellos, que iban a dar una conferencia de prensa en el transcurso de la mañana para definir sus posturas, porque son varios grupos. Ahí no se ve una dirigencia visible, sino son los dirigentes de cada sección sindical, como la 22 de Oaxaca, y así la de Guerrero, la de Michoacán, incluso los del Bloque Democrático de Chiapas, que ahora pues pertenecen al Sindicato Nacional Trabajador de Educación, pero son afines a la Coordinadora Nacional Trabajador de Educación, con esta dirigencia que preside Adelfo Alejandro Gómez, aquí la sección 7, y que tiene gente que ya se enviaron, que están apoyando el plantón y las marchas allá en la Ciudad de México. Y bueno, dicen que son 22 estados donde tienen gentes afines, como aquí en Chiapas, que están viendo qué decisiones van a tomar, pero por lo pronto ya hubo manifestaciones hoy en la Ciudad de México y se espera una megamarcha. Ya esa está programada, ya está anunciada el próximo miércoles, igualmente allá en el Instituto Federal, y que van a pedir que todos los maestros que están apoyando, que dicen ellos 22 estados hay maestros que lo están apoyando, para que hagan lo propio, lo que estamos viendo hoy aquí en Tuxtla Gutiérrez, que sigan pues exacerbando, violentando el Estado de Derecho, y la paz social de alguna otra manera, ¿no? De los más. Entonces tú comentabas hoy de Enrique Peña Nieto, el presidente, y dice, no, pues que sí se escuchan las voces de las minorías, ¿no? Pero que la responsabilidad democrática, un Estado de instituciones, pues y que la mayoría de los trabajadores del magisterio, de la educación básica y media superior, que es a los que 1.600.000 maestros que hizo referencia Enrique Peña Nieto, ya decía yo una información que rescaté el viernes, que a lo más son 100.000 trabajadores afines a la Coordinadora Nacional de Trabajo de Educación. Quiere decir que es una minoría dentro del Congreso, pero aún es una minoría todavía, valga la expresión, menor comparada con los niños, con los padres de familia, con todos los demás mexicanos, y quienes nos sentimos representados tanto en los congresos de los estados que forman el Congreso Constituyente, que tú lo decías muy bien, votaron a favor de la reforma educativa, como los diputados y senadores, ¿no? Entonces, somos un país y un estado de instituciones, y eso nos representan, y esos votaron a favor. Incluso ayer el voto del PRD fue dividido. Muchos aprobaron la ley de servicio de profesionalización docente, y hubo quienes se mantuvieron como siempre. Sumaron 69 votos con los del Movimiento Ciudadano y los el PT, quienes votaron en contra. Fueron 4 abstenciones y 380, incluidos gente del PRD, del PAN y del PRI, que votaron a favor de esta ley, Miguel. Sí, me refería al constituyente permanente, y estos datos que acabas de dar, Alfonso, todavía son más escalofriantes, porque es en la percepción general o analítica de que el presidente de la República de repente no va cambiando las fechas y los lugares para lo de su primer informe de gobierno, y hablando de una minoría menor, usando tu expresión, ¿verdad? Que la disculpaste, pero es que eso es. Y entonces imaginaba qué hubiera sido si la señora Elvezer Gordillo estuviera fuera pegando de brincos, y estuviéramos hablando entonces sí, no de 100.000, sino de 1.600.000 maestros que estuvieran en contra al llamado de su
dirigente, que fue exhibida como una persona que estaba utilizando los dineros de los maestros para usufructo personal, ¿no? Para compras de cuestiones de lujo y propiedades en el extranjero inclusive. Y entonces ahí viene otra vez el llamado, la concepción del presidente de la República, actuar con inteligencia. ¿Qué hicieron? Primero desmembraron el sindicato nacional. No necesariamente quedó una persona a modo, era una gente que era de las confianzas de la secretaria Elvester, pero que le está midiendo la temperatura a la tempestad. Y que está coadyuvante. Hoy fue motivo de un saludo especial del presidente de la República. Al término del informe se acercó a saludar a el señor Díaz, Juan Díaz, quien es el dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y ese también es otro aviso, ¿verdad? Si esto lo viéramos como la fiesta de Brava de los Toros, para lo que viene para Pemex y Comisión Federal de Electricidad, sumado también la gran minoría que es el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Por qué? Porque el presidente, cuando advierte y dijo la ley va a pasar, que es lo que ya sucedió, falta lo del Senado, pero se me ocurre también que es trámite. Si ahí haces las sumas de lo que son el PRI y el PAN, ya inclusive no necesitarían ni del PRD para que eso se aprobara en la Cámara de Senadores. Y entonces creo que esto es una manera de lubricar y afinar la maquinaria para lo que viene con las reformas que faltan. Sí, sin duda, ya vimos que, ya que toca lo de la reforma energética, Cuauhtémoc Cárdenas pues encabezó su marcha en contra de la privatización de Pemex el pasado sábado, ¿sí? Por más que quise buscar en la nota si hablaban de algún contingente que se contara por miles, pero bueno, ya lo hizo, ya se expresó, dijo él que era la única protesta a la que él iba a asistir, como diciéndole muchas gracias señor Andrés Manuel, que ya lo había invitado para el día 8 pronunciarse en el Zócalo capitalino. Ahora tal vez lo tengan que hacer, si permanecen ahí los de la coordinadora, lo dudo mucho por lo que voy a decir posteriormente, y que tal vez lo tengan que hacer en el Monumento de la Revolución, de ahí marchar hacia algún lugar, no sé, pero bueno, ahí van a ir también divididos, como ya está dividido las izquierdas, ¿no? Unos caminan por la vía institucional, ¿sí? Trataron de hacer los menores desmanes, marcharon en un día inhábil, tratando de no provocar, en fin. Entonces, ahí están las dos visiones y las dos formas de negociar, insisto. Hubo una gente que son los afines a Andrés Manuel todavía, ¿no? A los Bejarano y todos que están en el PRD, que no se han querido salir, incluso Dolores Padierna, pejista, pues siguen contando ligas, ¿cómo se van a salir? Pejista, pues irredenta. Bueno, pues es la secretaria general del PRD, pero obviamente están viendo las prerrogativas, están viendo las ligas. Sí, todo eso, ¿no? Y las ligas que los unen, ¿no? Entonces, pues ahí están estas dos vías. Fueron la mayoría de los periodistas que votaron a favor de digamos, adendum que le hicieron a la ley de servicio profesional docente. Y bueno, pues creo que están lanzando, el gobierno de la República está lanzando de que sí se puede ceder en algunas cosas. ¿En qué? Por eso decía que creo que ahí se recogen muchas cosas y que pudo haber estado una negociación por debajo de la mesa con la coordinadora, que es que anunció el presidente Enrique Peña Nieto mayores recursos, importantes recursos a los estados con mayor rezago educativo. Y creo que esa es una de las grandes peticiones que estaba haciendo la coordinadora, porque dice, pues fíjate los que están marchando, Oaxaca, los Guerrero, estados pobres, Chiapas, Michoacán, en fin. Entonces, pero es en donde es el caldo de cultivo también. Creo que ahí está mucho más recursos que va a haber para ellos. Pero me decías, ¿ya nos vamos al corte? Bueno, vamos al corte y regresamos, mi querido Miguel. Me queda claro, hacemos una pausa y volvemos. 12 horas, 28 minutos.
En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF. Transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. En el Libramiento Sur, número 485, Fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla. Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. La Nueva FM 94.7 presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. En el marco de la conmemoración del centenario del Ejército Mexicano, en Chiapas se les rinde homenaje a los soldados de México, a las mujeres y a los hombres que simbolizan los perfectos valores de nuestro pueblo. El Ejército ha sido garante de la seguridad y de la paz social, en el que el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, ha declarado el año 2013 como Año de Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano. Por ello, en Chiapas habrá de celebrarse el 8 de septiembre una carrera conmemorativa para que los jóvenes chiapanecos tengan disciplina, la constancia y el esfuerzo. Con esta acción, Chiapas está a la vanguardia en el fomento a la competitividad deportiva, previniendo con esta acción importantes enfermedades como la obesidad, la osteoporosis y los trastornos cardíacos, porque el Ejército Mexicano y el deporte nos unen. La Nueva FM 94.7 presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. La Nueva FM 94.7, una radio que se escucha y también se ve. www.lanuevafm.com.mx. Un programa para mujeres y también para hombres, de mujer a mujer. Soy Viridiana de la Vega. Escúchame de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la Nueva FM 94.7, de mujer a mujer, para las mujeres de hoy. La mejor dosis de música de los 80s, 90s y 2000. Soy Daniela León. Escúchame sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana por la Nueva FM 94.7. Y ponle play a tu día. Soy Arturo Valdés. Tengo 12 años llevándole la noticia a través de la televisión. Ahora también me escucharás en la radio por la Nueva FM 94.7. Todos los martes y los jueves a las 2 de la tarde, porque la verdad ha sido siempre mi compromiso. Los invito a que juntos descubramos el fondo de la noticia. El análisis con Arturo Valdés. La Nueva FM 94.7. Estamos al aire. Me queda claro. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, me queda claro. Sin duda, pues muchos temas, decía Miguel al inicio de esta emisión, de que pues iniciamos el mes de septiembre, pues casi como terminamos el de agosto a tambor batiente con temas muy candentes, lo que tiene que ver con el tema educativo, sin duda, y que pues habrá que ver qué decisión van a tomar los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, si persisten, porque bueno, pues ya está más que visto, Miguel, ya se aprobó por el Congreso Constituyente las reformas al tercero y al 63 constitucional, pero lo que están peleando es que se derogue el tercero. Y ya iban las 3 leyes secundarias que manda el Ejecutivo, que fueron consensadas dentro del pacto y que los diputados y senadores tuvieron que entrar a su análisis, debate, en fin, y que no estaban exentos del proceso desde su inicio. Entonces, pues a sugerencia, a petición del PRL, dicen lo que tiene que ver con la ley de servicio profesional docente, que es donde en apariencia más les duele, porque dice que esto de la evaluación tiene carácter punitivo y que no está bien, y que ellos quieren repensar el modelo educativo integral, y que yo creo que si detenemos esto y lo repensamos y lo discutimos con los disidentes,
podemos avanzar en algo. Y de hecho se avanzó en esta semana. No a lo que ellos querían, porque bueno, pues tampoco es de patada y manazo, ¿no? Entonces, pues ahí estuvo en esa negociación. Y te voy a decir hasta en dónde tienen razón. No quieren que cuando se les evalúe se dé una medida de que puedan perder el trabajo, porque en la práctica, como tienen que comprar las plazas, van a perder su dinero. Pero si se pone ahora una política pública transparente, clara, en donde las plazas se lo den a los mejores promedios, a quienes pasen verdaderamente el examen y no tengan que comprar su plaza, entonces eso ya no se vuelve problema. Yo creo que platicaba yo con algunos maestros el fin de semana y que están, de alguna manera, incluso ellos se mantienen a margen porque, bueno, tienen ciertas funciones que no les permite estar, pero están de fondo con el movimiento, y dicen que ellos no están en contra de la evaluación. Y además, yo les digo, bueno, pues yo creo que el 95%, pues de los que están, maestros que están frente a grupo, deberían de pasar las clases, o sea, los exámenes que les presenten, porque se están actualizando todos los días, se están repasando. Están, y además, muchos de ellos, incluso que con esto de la carrera magisterial, que también quién sabe cómo se dé, pero les permite acceder a mejores niveles, a mayores ingresos, en fin. Entonces, pues yo no creo que le deban tener miedo a la evaluación, ¿no? En fin, entonces ellos dicen, no sacamos a la evaluación. Pero te digo, entonces, en este escenario... Y la evaluación se hace en todo, Alfonso. Yo recurro mucho a las analogías. Pero si tú tienes un vehículo, lo llevas periódicamente a revisión. O sea, no estamos hablando de una persona que se tiene que actualizar porque hay materias que ya cambiaron. De los libros de texto que nos tocaron a nosotros, ya hay muchas cuestiones, pues que con los avances tecnológicos hay muchas cuestiones que ya nada que ver, ¿sí me explico? O se han ido actualizando, se han ido incorporando nuevas cosas a los libros de texto. Y nuevas técnicas pedagógicas, que ya no es la memorización, sino es el poder manejar conocimientos, o sea, esto de la educación ha evolucionado. Nosotros, se decían hoy unos analistas académicos, hoy quien usa un abaco que dice, estamos promedio 35 años de distancia de promedio de los países del primer mundo o de la OCDE, como bueno, pues, es necesario que se avance en la calidad educativa, y además los maestros van a tener acompañamiento, va a haber inversiones. La evaluación, ya lo hemos dicho aquí, y no es porque lo inventemos, sino porque pues, tenemos la información, la referencia, lo hemos leído incluso en la ley de educación propuesta, donde dice, se va a hacer exámenes evaluatorios y se va a considerar pues las condiciones de los propios niños, cuando se evalúan los niños, de los maestros, sus distancias, el acceso a tecnología, su infraestructura, en fin, no va a ser rasero. Entonces, pero a lo que voy es, ya está la última ley, ya están las 3 leyes secundarias que apuntalan y dan operatividad a la reforma. Ahora, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que van a hacer los maestros? Seguir marchando, bloqueando, haciendo actos virulentos, tomando sedes legislativas, embajadas o cuestiones estratégicas como el aeropuerto, y luego van a hacer los puertos, no sé qué, en eso, porque ya no va a haber marcha atrás. Por eso lo advertía, y lo dices bien el presidente casi al final de su discurso, ya en lo que tiene que ver con el mensaje político que consumió 8 minutos y que le valió casi 1 minuto y medio al final de una ovación, la mayoría de pie. Entonces, se va a aplicar el Estado de Derecho, que no se equivoquen, en otras palabras, ¿no? Lo que tú decías, es que entiendan lo que tenemos, todo el derecho y la facultad de aplicar el Estado de Derecho. Entonces, más claro en el agua. Además es su obligación. Sí, por eso. Pero ante la debilidad mostrada o el mensaje que tú decías estaba lanzando, no, mejor no hace nada contra los maestros, mejor cambio la sede, no voy al legislativo, mejor ya no lo hago en el Campo Marte porque van a pensar que ya es una provocación. Ya no lo hago el 1, lo hago el 2. Ya no lo hago el 1, lo hago el 2. Pachanga, Entonces, pues qué es lo que estaba lanzando un mensaje, y decía yo una
Denise Dresser decía, pues, lo estaban poniendo de hinojos en últimas fechas. Sí, ¿no? sí, parecía que lo estaban acorralando. Pero esto, al parecer, digo, ya pasado el toro, ya sabes cómo está. Parece que también era una estrategia para disuadirlos, los entretuvo a ver cómo le iban a hacer para lo del cambio y nunca estuvo verdaderamente en el plan. Y fue en Los Pinos. Yo pienso que debió haber sido en otro lugar. Si me preguntas así, ya creo que debió haber sido en otro lado, no en la casa, no en tu casa, que es la casa del presidente, la residencia oficial de Los Pinos, que se han entendido ahora como oficinas. Perfecto, pero ese es el lugar donde reside el presidente de la República, no el Poder Ejecutivo, como lo dijo equivocadamente, te digo, Carlos Loret de Mola hace un rato. El Poder Ejecutivo reside en el Palacio Nacional. Sí, no sé si, y ahí me entraría más la duda, cuando los legisladores, ya sea de un estado, van y sesionan en otro lugar, es una sede alterna, pero hay todo un protocolo para que digan, es la sede del Poder Legislativo, se convierte en Poder Legislativo. Y aquí ha sido en el Poliforum, por ejemplo. Así es. Sí, no pero sé si una sesión. En el Ejecutivo se puede hacer igual. Bueno, ahora vamos a cambiar, va a ser la sede ejecutiva. Se ha hecho, fue en muchas ocasiones en el Auditorio Nacional. Se hizo. Ahora por razones de seguridad. Incluso en Palacio Nacional, ¿no? Decía ahí, inclusive Loret de Mola, que cada presidente tiene su estilo, y para Calderón fue siempre una sede el Palacio Nacional, que no tiene la capacidad en realidad de aforo de todos los invitados que debe de haber para el informe de un presidente de la República, pero bueno, cada quien tiene su estilo. Bueno, aunque debemos entender de que el día del presidente, como sí se le conocía, toda esa parafernalia todavía en la suma de los 71 años del Partido Revolucionario Institucional al frente del Poder Ejecutivo, era muy ostentoso, eran unos gastos tremendo, era el aplausómetro, en fin, luego, ¿no? después de que había sido en el recinto oficial en San Lázaro, se aventaban la puntada, hasta que bajaron me recuerdo una portada de Proceso, bajan del nicho a la presidencia de la República, y luego se iban a que había una fila para saludar de mano al presidente de la República y tomar un gran negocio para los fotógrafos, y se aventaba el presidente 3 horas, 4 horas saludando a todos. No, y además en tiempos todavía recuerdo López Mateos, en fin, y podemos remitirnos a las bibliotecas, lo hacían en carros desplegados, inconvertibles, ¿no? Iban, López Portillo, iban con las serpentinas y el pueblo aplaudiendo, era toda una parafernalia. Eso ya se acabó. Y bueno, se tuvo que modificar la Constitución cuando ya no hubo condiciones de que no permitieron a Fox llegar a dar su informe al Congreso, ¿no? Al Palacio Legislativo de San Lázaro, pero constituido como Congreso de la Unión, los senadores y los diputados en pleno. Pues ya no fue posible, entonces dijeron, no, pues, entonces que se entregue por escrito, tal y como lo mandata la Constitución, dice que por escrito. Pero entonces este protocolo de que era el día del presidente y que llegaban invitados, incluso uno cuando se reforman recién las leyes y se permite, se le da presencia al Estado Vaticano, ¿no? Cuando se establecen las relaciones con Carlos Salinas de Gortari, pues ver a los máximos prelados tomando ya un asiento en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que no se había visto desde Juárez, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos saltos históricos, porque también el mundo va cambiando, y tú lo decías como en el tema educativo, pues todos tiene que ir evolucionando, ya no es la cuestión de memorizar, a ver las capitales del mundo y ese tipo de cosas que no te dicen nada, o que te enseñen la historia solamente con los prohombres, los héroes, ¿sí? Y con fechas. Y hemos visto que muchos héroes se han convertido en villanos a la luz de una nueva relectura de la historia, y algunos villanos, por decir algo, como Porfirio Díaz, bueno, ahora le he reconocido su aporte, su modernización, el flujo de tanto capital que vino de fuera, claro, eran potentados, pero pusieron las bases de mucho de lo que hoy es nuestro orgullo, el Palacio de Bellas Artes, por citar un simple detalle.
Así es. Entonces, de las bellas artes. Así es, pues ayer veía a un programa que tiene que ver con el sitio de Puebla y que habla pues de aquella gloriosa victoria del general Ignacio Zaragoza allá en 1800, sí, en 1862, en fin, ante la invasión francesa. Y bueno, que las armas nacionales se cubren de gloria, pero pues después Napoleón III, pues ofendido de el entonces ejército más poderoso del mundo, pues envía toda una legión casi como de 27,000 efectivos, que representaba, ¿sí?, la cuarta parte del ejército de aquel entonces de Napoleón Bonaparte, de Napoleón III, creo que era sobrino nieto de Napoleón Bonaparte. Y los manda porque ¿cómo van a ser que van a vencer al ejército más poderoso del mundo? Y viene el sitio ya en 1863. Y hay gentes que, por ejemplo, estaban diciendo que, por ejemplo, Jesús González Ortega, que fue el comandante del Ejército de Oriente, que defendió de la invasión tremenda y que aguantó y que tuvo que ceder la plaza porque se estaba muriendo la gente de hambre y se estaba ya no tenían municiones y se rindió las armas para que pudiera no causar más estragos después de una tremenda y por el otro lado Ignacio Comonfort, que era el del Ejército del Centro, que no le hace caso a Benito Juárez, que tiene que ir a salvar el sitio, tiene que ir a dar apoyo, y muchos recordamos a Comonfort como una gente que luchó por la patria, y de hecho lo hizo, pero tuvo su momento histórico negativo, y estaban diciendo en este análisis de que Jesús González Ortega, que fue el que defendió como republicano esa plaza, no está inscrito en el muro de honor del propio Congreso de Puebla, ¿no? Que es que ahí hay un vacío histórico y una falta de agradecimiento y reconocimiento. Pero a lo que tú decías, de estos grandes hombres que, y volviendo al tema educativo, nosotros aprendimos la educación o la historia o algunas cosas que tenemos que reaprenderlas a leer, ¿no?, a reinterpretar. Entonces, pues sin duda el tema educativo, que de alguna otra manera va a seguir dando que hablar, y aquí en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, vamos a tener que ver cómo se llega al diálogo de parte del propio gobierno del estado. Tú lo has señalado, Eduardo Ramírez Aguilar, que dijo no al chantaje, no a esto, sino al diálogo, ¿sí? Creo que saben que su lucha no es aquí, no es contra los tuxtlecos ni los chiapanecos, es una lucha que está más allá, está en el ámbito federal, y que pues ojalá haya la posibilidad de sentarse a dialogar, ¿no?, que no es aquí el espacio para la manifestación de esta inconformidad, Miguel. No sé qué piensas tú. Sí, yo pienso que comparto contigo de la opinión que tiene que ver con el diálogo con las autoridades locales, pero acabas de dar la receta. O sea, yo como autoridad local, ¿qué hablo contigo si no es mi tema? Si tú quieres que yo sea interlocutor con el gobierno federal, si tú eres el sindicato de trabajadores de la educación, pues tú tienes que hable tu dirigente del sindicato con la parte federal, ¿no? Desafortunadamente hay un ala que el diálogo sordo que lleva con el gobierno federal es a base de la toma de espacios, de el no asistir a trabajar, pedir que le paguen para que te genere un conflicto, y le genere un conflicto. Creo que este movimiento, a diferencia de otros, no sé si recuerdes que en muchos años, cuando se hablaba de la noche trágica de la educación, de la que hablaba Patrocinio González Blanco cuando fue gobernador, de muchas ocasiones que estaban los maestros en la plaza de Tuxtla, y los periódicos se concretaban a atizar el fuego, a decir que apestaba muy feo, que morinos, pues claro, pues hacían sus necesidades fisiológicas en el centro, ¿a dónde más? Pero esta vez la percepción de los mismos comunicadores subió, se olvidó de la cuestión fétida, se olvidó de lo incómodo, aspecto, sí, la basura,
Hoy se acordó la sociedad de sus hijos. Hoy la sociedad no avaló la movilización de los maestros, porque creo que hubo un buen trabajo de difusión en materia federal de los alcances de lo que se estaba buscando. Y veo allá, digo, esa es una percepción también de núcleos cercanos, como tuviste tú un encuentro con maestros, de que dicen, bueno, ¿por qué los maestros no se quieren dejar evaluar? ¿Qué es lo que quieren esconder? ¿Cuáles son las prendas que no tienen? ¿Qué cosas es lo que no aprendieron? ¿Por qué no quieren dar la cara ante una evaluación? Te decía, tú empiezas a tener un ruidito tu carro, los niños no están aprovechando, pues hay que llevar el carro al taller para que te digan qué cosa es. Y esto es evaluar a los maestros, es decir, mira, te está fallando esto, no tienes, te está haciendo falta cultura, te está haciendo falta una herramienta didáctica para poderle llegar a los alumnos y tu sueldo no se vaya a la basura, porque siendo tantos, 1.600.000, te das cuenta, te puedes imaginar la cantidad de buenos maestros que hay, la cantidad de, digo, porque mal que bien de ellos provenimos, y cuántos maestros malos hay, también debe de haber una cantidad importante. Mira, eso es lo que hay que corregir. Miguel, cuando yo te digo que sí, no solamente como interlocutor, no hay que olvidar de que la educación está descentralizada y a quien les paga a los maestros del sindicato nacional y a los que estén en el bloque, y si estuvieran en la coordinadora y hubiera una coordinadora, el que les paga es el gobierno del estado. La autoridad es el secretario de Educación, ¿sí? Y hay una subsecretaría de Magisterio Federalizado, ¿sí? Pero aquí le mandan los ingresos y aquí es paga, y aquí es el que tiene que descontar, y aquí es el que tiene que aplicar la normativa, son las secretarías de educación. Con de todo los respeto, estados. El ejercicio de descentralización que se planteó hace muchos años en este país nunca aterrizó. Si hay, y es cierto lo que dices, una al menos de los recursos, sí. Federalizada, sí, pero recibe los recursos, pero a ver, hay maestros del Estado y maestros federales. No son, si la concepción fuera como tal, entonces habría nada más una isla de maestros, porque los maestros se resistieron a perder sus derechos con su patrón ancestral, que fue la federación. Entonces no aterrizó como tal. Hay maestros del Estado y maestros federales. Los maestros del Estado toman decisiones con el secretario de Educación, los federalizados no. Pues al menos el tema de la paga, que está facultado para pagarles o dejarles de pagar y aplicar las sanciones, es el de la Secretaría de Educación. Se me haría todo un despropósito que salga el secretario general de Gobierno, que flanqueado por entre uno de ellos con el secretario de Educación, y que diga, maestros que falten, se les va a aplicar descuentos. Sí, porque es en un concepto de una política para el Estado, para decir, oigan, los maestros tienen una gran responsabilidad con Chiapas, y pues de alguna forma ese llamado, y que no fue una práctica brusca como se hizo en otros lados, permeó, y la gran mayoría de los maestros estuvieron dando clases. En el estado de Oaxaca, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación son 70,000 maestros. El gobernador del estado, tratando de distender, de dar buenas señales, les adelantó pagos, aguinaldos, bonos, y ahorita está pidiendo a la federación 4,700 millones de pesos porque ya se le acabaron los recursos, que todavía le falta por pagar al magisterio y que ya no tiene. ¿Pero te parece una medida razonada, inteligente? Decir, a ver, no marchen, es como para decir no marchen, y en mal plan, no marchen, les voy a pagar de una vez su aguinaldo. Digo, es una tontería. No, pues es una cuestión que porque maestro, músico pagado, bueno, toca mal son, imagínate. Por eso cree que con eso iba a parar esa circunstancia. Necesita. Y yo acabo de ver la nota y igual me causó mucha sorpresa, por decirlo menos.
de que Gabino Cue Monteagudo, que se puede considerar que en esta alianza del PRD, PAN, pero que él es militante del Movimiento Ciudadano, que va más allá hacia la izquierda, y que cualquiera pensaría que podría haber tenido buena interlocución con estos grupos como los del APO y como los de la con esos grupos radicales nadie puede tener interlocución. Pues no, ya se vio que no, por eso te digo, entonces es una acción, se me hace irresponsable de parte del gobernador, no sé qué tipo de asesores le dijeron, miren por aquí los vamos a tranquilizar. No. Al contrario. Fíjate la política de Chiapas, voy a decir, el que no vaya, le vamos a descontar, ¿eh? Les fueron a pagar. El que no trabaje, allá al Zócalo, lo vamos a correr. Al Zócalo de la Ciudad de México les fueron a pagar su bono. Así. Pero pues ¿cómo abonas a la tranquilidad de este país cuando se están dando inclusive circunstancias que están amagando al presidente de la República y tú vas y les pagas en México, hombre? Eso es una estupidez, por decirle lo menos, por decir lo que puedo decir por radio. Y lo dices bien, creo que podríamos coincidir hasta en la expresión, que podía sonar muy fuerte o abrupta, pero no le buscas otro sinónimo. Es que verdaderamente, bueno, de que los hay. Pues Miguel... ¿Y por qué partido es este? Debe ser por el PUP, ¿verdad? Sí. ¿Por qué partido es? Estás hablando del gobernador de Oaxaca. Tú entras ahí a buscar ahí su información, su biografía. No, pero por ejemplo, por lo que me estás platicando, en Wikipedia, parece del PUP. Pues parece que es del Movimiento Ciudadano. Yo pensé que era del PRD, pero no, es del Movimiento Ciudadano. Pero bueno. Del partido que hoy coordina Ricardo Monreal allá en la Cámara de Diputados, y que vaya que sí es incendiario este compañero. Vaya que sí es incendiario. Incluso ya los maestros Zacatecano, exgobernador, se declararon en abierta rebelión. Así. Pues complicado. Pues van a dar mucho que hablar, Miguel. Yo creo que mañana podríamos entrarle a algunos aspectos ya específicos de lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto en este mensaje en el marco de su primer informe. Después de 12 años, de 2 sexenios, vuelve un informe de un presidente del PRI desde Los Pinos o desde el poder máximo del Poder Ejecutivo, ¿no? Pareciera ser que a veces dicen que como si no hubiera pasado nada, porque pasaron tantas cosas en 12 años del PAN que ya quedaron en la desmemoria colectiva, creo que ya nadie se quiere acordar, y entonces, bueno, creo que lo que está por venir al país resulta todavía más interesante. Y lo que tiene que ver con las reformas, por ejemplo, no podemos hablar de que en México haya una buena educación, me refiero a una educación pública. No podemos decir que, a pesar de que somos un país que tiene en el subsuelo suficiente petróleo, tengamos una bonanza, porque apenas nos da para pagar la nómina de la burocracia. Entonces, el hecho de que se hagan reformas para ver si ahora sí las cosas mejoran, yo creo que ya es una esperanza. De otra manera, continuar así, estamos hablando de seguir en caída libre. Pues muchas gracias a todos que nos han hecho el favor y el honor de escuchar esta transmisión, que bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Tenemos que ir rumbo al centro de aquí de la capital, a ver hasta dónde llegamos. Y pues a nombre de Miguel González Alonso, ya nuevamente aquí con ustedes se me queda claro, yo soy Alfonso Carbonell y muy buenas tardes. La Nueva FM 94.7 presentó